nearshoring. Estamos a punto de comenzar para que podamos escucharla. Apenas vamos a empezar. Empezamos con la conferencia con el tema nearshoring. Con ustedes, el ingeniero Eduardo Medrano. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Nuevamente hace ratito platicamos con varios de ustedes referente a los retos que hay en la industria en México y hoy les voy a platicar brevemente de cómo aprovechar el nearshoring y cómo hay un comparativo entre México y China.
finalmente que ustedes se lleven un poquito de visibilidad, cuál es nuestra posición y qué deberíamos de tomar en cuenta para aprovechar estas oportunidades. La primera parte hay que recordar un poco el concepto de la manufactura. Por ahí de los finales de 1980, ¿no? En el 86, 88, Estados Unidos, muchos de los fabricantes de autos se empezaron a romper en cadenas de proveedores. Se acordarán General Motors en algún momento que fabricaban todo, como se ve aquí, en la integración vertical, pues se fueron a una integración horizontal. ¿Qué era esto? Que componentes que no eran críticos, pues los hacía otra empresa y ellos compraban ese componente. Igualmente, pues ellos se quedaron propiamente con el puro ensamble y todos los componentes del tren motriz, suspensión, carrocerías, aires acondicionados, iluminación, pues eran otros proveedores. Dentro de esta tendencia que rompió la industria y que resultó más efectiva, porque los productos fueron más baratos de producir, se generó varias maneras de trabajo, ¿no? El primero fue el outsourcing. El outsourcing lo hemos trabajado por siempre, yo diría en las últimas 4 décadas, simplemente es tener una tercera entidad que nos hace un servicio o un producto que nosotros no queremos invertir, que no tenemos el expertise para producirlo o nos sale simplemente más barato hacerlo con alguien más. El onshoring, que es un concepto básicamente en una condición territorial nacional. Entonces el onshoring es yo desarrollo mis proveedores en mi propio país, en mi propia región geográfica. Y esto en concreto pues fue las primeras salidas de ese rompimiento o de esa conversión industrial de integración vertical a una integración horizontal. Una vez que empezaron en el onshoring, empezaron a ver que había más ventajas del offshoring, ¿no? Que particularmente China fue uno de los que más captó inversión y mayor productos en ganarse toda esa producción. Y finalmente el nearshoring, que muchos recientemente han definido el friendshoring, ¿no? Es con mis amigos, o el ally shoring, que es con mis aliados, y que finalmente viene a ser esta composición de estar cerca del que fabrica o manufactura un producto principal, un OEM, y los demás están cerca de ellos en países como es México para Estados Unidos. En las últimas 3 décadas, este concepto de offshoring perdió interés. La realidad es que a veces nos confundimos entre las noticias que se dan y pareciera que el nearshoring apenas resultó con COVID y la realidad es que no es así. Desde 1998, más o menos, unas 2, 3 décadas atrás, la industria ha ido reubicando su proveeduría más cerca con el fin de tener un equilibrio tanto en costo, pero también en otros aspectos que son los legales, los logísticos y también unos relativos que son a la sustentabilidad. Dentro del sector industrial, pues el nearshoring, México ha captado eso. Es por eso que hoy vemos fábricas de inversión extranjera, particularmente en la industria automotriz, que se han ubicado en México y yo les diría muchas de ellas pues ya llevan 15 años, 20 años. China ha visto el que muchas empresas ya hoy con mayor contundencia pues están saliendo, ¿no? Dicen, hoy ya China no resulta tan atractivo. 2 razones principales que vemos reiterados es que la mano de obra
en China hoy es 35% más cara que en México. Y el otro es que la guerra arancelaria, la guerra de intercambio comercial con Estados Unidos, les ha fincado aranceles tan altos que ya no resulta tan barato comprar en China. Por ejemplo, los moldes y troqueles chinos importados a Estados Unidos tienen un arancel del 25%. Entonces, cuando tú veías, ¿no? Decir, oye, si me compro el molde en México o en Estados Unidos, pero en China me cuesta 20% más barato, me quedo con el molde chino. Hoy, el 25% es más caro. Incluso las máquinas CNC chinas en Estados Unidos tienen un arancel del 50%. Entonces ya no resulta tan barato lo barato cuando ves este escenario. Así que la inversión que estaba en China, fábricas que estaban en China, hoy se quedan con la tarea de ir moviéndose a países que sean más competitivos. Esta es un poquito la gráfica de cómo ha sido la evolución del costo por hora de la mano de obra en China y México. Y si lo ven, es un diferencial importante para el 2020. Adicional a esto, también hay que reconocer que a pesar de que China se convirtió en un país más competente, esto quiere decir que hicieron productos de mayor calidad, también se hicieron más caros, ¿no? No sé si les ha tocado, pero a lo mejor hace, voy a decir, 2 décadas, te comprabas unos tenis que estaban hechos en China y decías, no, porque se les nota la calidad y dejabas de comprarlo. Y hoy ya no, ¿no? El 95% del calzado que compramos está hecho en China y es de muy buena calidad. Igualmente los moldes, las máquinas, herramientas, hasta los juguetes han llegado a una calidad importante, sobre todo porque ellos no nada más se quedaron con el concepto de vender sus servicios y la mano de obra, sino que generaron un proyecto de industria que generó marcas y productos, y esos productos de hoy de alta calidad hizo que todo su entorno, todo su clima laboral incrementara el costo hasta en un 285% en los últimos 20 años. Pero además de todo esto, a partir del 2018, que se acordan que con el señor Trump le declara la guerra a China y le dice, si a mí no me sigues comprando más productos que balanceen todo lo que te compro, pues te pongo un arancel. Y con ello se apresura un tema de imposición de aranceles y hoy entre los dos países tienen aranceles de más de 500,000 millones de dólares, una cantidad brutal de dinero que finalmente se pierde porque son impuestos que captan ambos países, pero no tienen un sentido de agregar valor. Y bueno, todo esto le vamos a agregar 2 factores más que son los que apresuran también a las empresas a buscar otras alternativas donde invertir y donde producir sus componentes. Uno es la protección intelectual. En China hay que reconocer que para ellos la ingeniería inversa es legal y la ingeniería inversa no es otra cosa más que la piratería, ¿no? Entonces, cuando llegaba una empresa, vamos a pensar Gela, que hacía sistemas de iluminación muy avanzados para los autos y las llevaban a fabricar a China, pues resulta que al ratito Gela fabricaba 100,000 originales y en China fabricaba 200,000 piratas, ¿no? Entonces, con toda la exposición que había, las empresas empezaron a poner mecanismos de protección intelectual y de protección al secreto industrial, pero no era suficiente. Necesitan lugares en donde protejan mayor y
en ese sentido tuvieron que buscar otros lugares como Vietnam, India y México. Y finalmente, con el COVID nos dimos cuenta que tener las cosas fabricadas al otro lado del mundo y viene una explosión nuclear en Japón, por ejemplo, o viene un maremoto en la India, o viene una pandemia como COVID, pues le ponemos al traste a la logística. Y si no hay circulación de mercancía cerca, terminamos con una condición muy compleja, que hay una disrupción total de las cadenas de valor. Así que si aumentamos, ¿no?, estos factores, es el factor del precio de mano de obra, el aumento de aranceles, una baja protección intelectual de la propiedad intelectual en China y por último el tema de logística. Y bueno, pues aquí el ganón ha sido México, ¿no? México desde el 2019 fue declarado como el socio más grande para Estados Unidos en tema de comercio y particularmente en manufactura. China lo dejó de ser y finalmente, bueno, estamos reiterando hoy esa posición y en el 2020 logramos un flujo de más de 366 mil millones de dólares en manufacturas que estamos mandando a Estados Unidos. Así que el nearshoring, en efecto, no es algo que va a pasar. Llevamos 20 años haciéndolo y hoy se va consolidando con cantidades récords. Y bueno, hoy las empresas, sabiendo particularmente el requerimiento del Tratado de Libre Comercio, que ese es otro asunto, en el que tenemos que cumplir 75% de contenido local, pues no se diga más. Canadá, México y Estados Unidos tienen que crear esa capacidad y es en donde México capta mayor cantidad y veremos algunos ejemplos. Las compañías buscan y pueden impulsar y consolidar su competitividad si hacen este ejercicio de nearshoring en Norteamérica. Se acordarán, me voy a adelantar aquí, recientemente la marca de autos que se vino a México fue BMW. A 5 años de que se instalan y de que arrancan con la primera piedra, hoy la empresa está fabricando autos de la serie 3 y 2 en México, ya incluso diseñados en México, pero además de fabricar y ensamblar los carros, pues se trajeron a un montón de proveedores, incluyendo proveedores chinos. Esta empresa al menos tiene contabilizadas 70 proveedores que se han integrado en San Luis Potosí, en Querétaro, en Guanajuato e incluso en Nuevo León, dando proveeduría para este modelo de autos. Si replicamos un poquito este diagrama es de la industria automotriz en México, en cada uno de estos colores están ubicados los diferentes fabricantes de autos. Son plantas de ensamble de autos y cada una de ellas sirve como industria o como plantas ancla que van a atraer a otros proveedores alrededor. Pero este mismo efecto, que es uno solo y tal vez el más emblemático de México, decía Óscar Albín, el expresidente del INE, dice, la industria automotriz es la joya de la corona de la industria en México. Bueno, también México ha aprendido a diversificarse, hemos emprendido un camino en hacer partes de mayor complejidad y la industria hoy médica, en seres domésticos, aeroespacial, electrónica y dispositivos médicos está repitiendo la misma fórmula. Muchas empresas que están viendo a México como esa alternativa vienen como fabricantes de equipo original y traen alrededor a sus proveedores. Pero bueno, esto es la historia a confirmar que la oportunidad ya está aquí, ¿no? Hemos visto el crecimiento de muchas empresas y la pregunta es, pues cómo nosotros, empresas ya establecidas en México y particularmente las pequeñas y medianas, capturamos la oportunidad y logramos subirnos
a esta oportunidad. Y bueno, un poquito por recomendación de nuestra vicepresidenta de la Asociación Lorena, me decía, ¿por qué no comparamos a China con México? ¿Qué hizo China diferente y qué podemos aprender de los chinos? Esto es una gráfica de hace 10 años, está al 2012. En rojo es la calificación de competitividad de China y en naranja ven la competitividad de México. ¿Cómo se ve México, señores? Se ve rezagado, ¿no? Y vamos a hablar, esto es hace 10 años, fortaleza y calidad de instituciones. Estaremos de acuerdo que todavía nos falta un camino y más hoy en esta administración que hemos visto erosionarse instituciones, hay un camino por andar. La competitividad en general, China estaba en el número 26 y nosotros en el 58 y en cada uno de estos valores van a encontrar que México teníamos un trecho por avanzar hace 10 años. Nada menos en cantidad de proveedores locales y calidad de proveedores locales, pues nos distaban 4 veces los chinos, ¿no? A 10 años de que esto sucedió, en el 2019, que es este resultado de competitividad, México se compara con China, China en el 31 y México en el 37. En 10 años hemos mejorado mucho nuestras condiciones de competitividad, hemos mejorado los proveedores, estamos cada vez más cerca. Pero, ¿no? Hay otras competencias como Vietnam, como Brasil, mismo Canadá, que nos van a dar un contraste a nuestra industria. ¿Cómo se mide la industria, la manufactura de México conforme a Estados Unidos y a China? Bueno, pues nada más ahí está el tamaño. China son 4 trillones de dólares, ¿no? Estados Unidos en manufactura 2.3 y México por ahí 210 billones. Realmente si lo vemos desde esta perspectiva, China es un país en población mucho más grande, en capacidades más avanzadas y vamos ahorita a revisar por qué llegaron ahí. Porque China no era esto, al menos yo tengo de edad 50 años y recuerdo que cuando era niño los productos chinos no eran percibidos como de buena calidad. Nos vamos a ir aquí. ¿Qué planeación tiene China? Este es la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros 7 departamentos gubernamentales que publicaron su 14º plan quinquenal de desarrollo ya de fabricación inteligente. Entonces estamos hablando, quinquenal son, ¿cuántos años, Jorge? Por 14, ¿cuánto es? 70 años que lleva China haciendo planeación estratégica de cómo desarrollar su industria. Y la última ya es con una fabricación inteligente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en sus fábricas hoy o en sus talleres está pensando en integrar Industria 4.0? ¿Quién está pensando en integrar robots? ¿Quién está pensando en integrar Industria 4.0 para monitorear sus procesos? Estos son los puntos de referencia que han hecho bien y que nosotros tendremos que compararnos y en dado caso no repetir, sino más bien adaptar y actuar. Esta es otra perspectiva de China. China arranca con su planificación industrial, hablamos hace 70 años, y de 1978 a 91 ellos le llaman a la etapa inicial de reforma y apertura. Se acordarán que China pues viene de un sistema comunista que estaba en un sistema económico cerrado. ¿Y qué hicieron? Pues reformar para que entonces las empresas
pudieran obtener inversión extranjera, pudieran capitalizar conocimiento, y su apuesta fue en tomar riesgos de aprendizaje de manufactura para aprender a hacer las cosas y más tarde desarrollar productos y desarrollar marcas. Del 92 al 2001 establecen ya una industria más formal con un sistema de economía de mercado. Esto ya es un intercambio comercial de empresas, ¿no? Ya empieza a haber la venta, ya empezamos a ver estos productos que nos llegaban de China, cómo iban mejorando, y la última, en el 2001 al 2012, donde se centran en su 80º Congreso Nacional en ampliar el alcance de esa apertura en un camino de industrialización con tema de innovación independiente y promover la competitividad industrial. Pero aquí, si lo ven, ya es un tema gubernamental. ¿Quién sabe de ustedes qué planes tiene nuestro gobierno en la industria? Bueno, nuestra industria se ha creado en muchos sentidos en un paralelo forzado por el mercado. Las empresas vienen a México y de cierto modo obligan a sus proveedores a que se vayan instalando, pero una diferencia importante es que en China han tenido una política industrial desde el gobierno para poder aterrizarlo y acelerar ese proceso. Otra parte, del 2012 al 2019, se centraron en convertirse en un país líder de manufactura con un desarrollo de alta calidad y construir un sistema industrial moderno, ¿no? Ahí es cuando ganan una posición ya de liderazgo, que fue cuando Estados Unidos dijo, ah, caray, ¿no? Creo que les dimos demasiado, aprendieron muy bien y hoy pues nos dan la competencia, ¿no? Desde una perspectiva estratégica, y es un reporte que hizo las Naciones Unidas, ¿no? De este estudio que se hace, que pasa con China, habla, ¿no? Las políticas industriales promueven la optimización, pero esto únicamente sucede cuando hay esta combinación de sectores industriales, de empresas, trabajando con gobierno para empujar de manera más contundente a la industria. Esta planeación, como la ven, debe basarse en las condiciones de cada país. No podemos copiar lo que hizo China, porque yo les diría, México sin querer hemos logrado un gran avance. México, por ejemplo, en moldes y troqueles, en el sector que yo estoy, apenas en 8 años logramos ubicar en nuestro país en el mapa mundial de países productores de moldes y troqueles. Estábamos desmembrados, estábamos separados, ¿no? En una industria muy diversa, muy dispersa, y cuando logramos poner una asociación y hablamos con gobierno, con la prensa, con las empresas que consumen los moldes, pues logramos reconocer hasta 550 empresas de este sector. Así que ahora viene el tema de, en base a lo que ya se construyó sin mucha planificación industrial con el gobierno, tendríamos que pensar cómo capturamos estas experiencias para así tomar provecho de todas las oportunidades del nearshoring. Esto es lo que buscan las empresas que vienen de nearshoring. Se ubican en México porque el costo laboral va a ser menor, porque el costo logístico va a ser menor. Las cadenas de abastecimiento se entienden que van a ser más rápidas y seguras, que la mano de obra tenga que ser más calificada. México, por ejemplo, está graduando alrededor de 110,000 ingenieros al año. Y a veces nos quejamos un poco que decimos, estos ingenieros no traen la práctica, ¿no? Necesitamos el modelo dual, pero bueno, tenemos mucho más recurso que otros países que no tienen tantos graduados.
Lo que queda de tarea como empresas es que tenemos que capitalizar este recurso que ya está con un conocimiento teórico y llevarlo a la práctica. Hablaba Marco Bueno hace ratito en la conferencia, tenemos que trascender en que los jóvenes se interesen en nuestra industria y que realmente sigamos formando. Aunque tengamos escuelas de herramientales, aunque tengamos escuelas que enseñen a programar CNC, cada una de nuestras empresas tiene una especialidad que no va a terminar de preparar a la gente como expertos hasta que lleguen a nuestra fábrica y les enseñemos la especialidad que tenemos. El que viene con el nearshoring está buscando un sector industrial desarrollado, diversificado, y aquí en diversificado hay que entenderse que tenemos que cubrir una extensión territorial, pero también aplicaciones, que vamos a proteger su propiedad intelectual, que vamos a conocer y dominar el tema de impuestos y aranceles para ayudarles y finalmente garantizar que los formatos en los que trabajemos, les garanticemos que los productos van a tener el mínimo arancel. Esto hago la anotación porque a veces podemos estar utilizando materias primas que vienen de países que les fincan aranceles y aunque tú hagas un nivel de transformación, siguen clasificándolos con cierto país de origen que va a seguir siendo más caro. Cierro con esto. La conclusión es difícil compararse con China cuando ha sido un país que tiene una planificación mucho más profunda que viene desde su gobierno y que viene desde 7 décadas atrás. Pero, ¿cómo sí podemos aprovechar el nearshoring que viene a México? Que serían estos 7 puntos. Preparar nuestra infraestructura para el cambiante entorno hacia la digitalización y procesos automatizados. Si estamos en una empresa que todavía vivimos, ¿no?, en una planta limitada en el garage de nuestra casa, necesitaríamos pensar cómo esa infraestructura tendría que estar preparado, por ejemplo, para tener una grúa de alto tonelaje y que nos permita simplificar nuestros procesos. Una más es la tecnología. Hay que ver que si bien van a mover muchas empresas o van a localizar capacidad que estaba en China a México, la infraestructura que tenían en China es muy buena. La tecnología que tienen en China es de último nivel. Si estamos esperando que nos den la oportunidad por las mismas piezas en México, pero lo que tenemos son chacharitas, ¿no?, pues es difícil que nos lo den. Entonces, hay que pensar que la tecnología es un factor para el aprovechamiento y eso tiene que ser inmediato objetivamente a operaciones de alto valor agregado. Otro tema es que hay que aprovechar el network. Estos eventos de B2B meetings son fundamentales para la empresa que quiera sacar provecho del nearshoring. No nos va a llegar el trabajo a la fábrica, ¿no? Y vamos a decir, oye, pues están viniendo un montón de fábricas y me van a ir a tocar la puerta a la casa o a la fábrica y me dicen, oye, te ofrezco estas piezas, te ofrezco hacerme el estampado. No es así. Tendríamos que tomar la función de un área comercial activa que prácticamente en todos los eventos de negocios esté presente para capturar el mayor valor posible. Tema de la resiliencia y que esto es, vienen retos grandes con la inflación, con los cambios de política, no nada más nacional y estatal, sino también lo internacional. Hoy el conflicto de China nos está poniendo en un tema muy importante con tema de proveeduría en muchos niveles. Así que la empresa tiene que ser resiliente, que si un sector no funciona, se pueda mover a otro. Hoy podemos escoger, antes era únicamente industria automotriz y si no les dabas los 180 días de crédito, pues no vendías. Hoy tenemos industria médica, industria de enseres domésticos, incluso industria de semiconductores. Hoy conocimos una empresa de jóvenes que están trabajando y que es una oportunidad.
especializarnos, ¿no? Hay que llegar a un punto en reconocer dónde somos buenos y generar una propuesta de valor que sea específica. Comunicación, y yo diría que aquí una de las claves es que nuestras empresas pequeñas, medianas y grandes, si no tienen personas que hoy hablen inglés de negocio, alemán, francés o chino de menos, ¿no? No lo van a hacer, porque hoy las oportunidades de negocio que se van a dar, México es el país más internacional de negocios. Hoy se van a San Luis Potosí y ven empresas de cualquier nacionalidad. Se van a Guanajuato y en el centro comercial ven más extranjeros que en Cancún, ¿no? Porque hay coreanos, hay japoneses, hay alemanes, hay italianos. La Asociación de Recursos Humanos en Querétaro, por ahí sacó un dato curioso, que Querétaro recibía casi 15% de las aplicaciones de trabajar en Querétaro por extranjeros. A este nivel hemos llegado, donde nuestra industria es tan atractiva que yo diría romper paradigmas, ¿no? Traer gente que tenga esa habilidad de comunicación, de comercialización, para que nuestras empresas tomen ese beneficio del nearshoring. Y por último, y como conclusión, yo les diría, tenemos que facilitar los procesos para que las empresas que quieren buscar proveedores en México realmente acorten el proceso de evaluación y sepan que somos proveedores confiables. ¿Cómo es eso? A través de las certificaciones. Si tenemos una certificación que a veces decimos, bueno, la industria médica no me lo pide, la industria de juguetes no me lo pide, pero si queremos diversificar a nuestros clientes con una certificación, nos permite que cualquiera que nos evalúe acorte su proceso de selección y diga, pues si está certificado, yo no tengo nada que hacer más que ver su certificado, ver que está vigente y me voy a comprarle. Así que, como conclusión, yo les diría, la oportunidad está vigente, ya ha estado vigente por muchos años. Los temas que estamos viendo son temas de crecimiento estratégico en capacidades de manufactura de valor agregado. La decisión está en nosotros. Reta, sí, hablamos de que sí es tiempo de invertir, pues yo diría, más bien es tiempo de no quedarse quietos. Cada una de estas estrategias agregadas a las empresas va a generar una oportunidad mejor. Dirían, ¿qué prioridad le das? La que quieras. Empieza con una y las siguientes te van a dar el resultado. Hasta aquí la exposición. Les invito que si alguien tiene una pregunta. Sí. Eduardo, gracias por tu exposición bastante clara, como siempre. A mí me gustaría, si pudieras ampliar desde tu perspectiva, ¿cuál es viendo la configuración de la industria local para resolver problemas de manufactura de alto nivel que hoy en día ya están vigentes? ¿Cuál es una estrategia de empresa correcta para que los sectores puedan empezar a abordar? ¿Cuáles son los principales factores que debe abordar la industria en estas condiciones para trazarse una estrategia? Gracias, Jorge. Muy buena pregunta. Mira, yo diría que hay 3 elementos de la actualidad de nuestra industria. Hoy te vas a una empresa de manufactura pequeña y mediana y algo que notas es que no hay un plan de negocios, ¿no? No hay un plan de desarrollo y no hay una claridad del modelo de negocios. Muchas de estas empresas arrancaron como un tema de emprendimiento, incluso de autoempleo en algunos casos, o de negocio familiar, y de cierto modo van generando operaciones muy reactivas que sí funcionan, pero no necesariamente son eficientes. Entonces, la primera parte es, tiene que darse estructura a un plan de negocios y al modelo de negocios. No habiendo detección de los 9 elementos del modelo de negocio, es difícil que las empresas atraigan a clientes. Número 2, yo diría que la parte concreta es
encontrar de manera muy objetiva cuál es la propuesta de valor de cada empresa, ¿no? La propuesta de valor es qué haces bien que el cliente esté dispuesto a pagar por ello. Entonces, hablábamos recientemente respecto a que hacemos los trabajos de manera reactiva porque tenemos que salir avante con la nómina, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente estamos tomando el trabajo que es más rentable porque el cliente está dispuesto a pagar más por un trabajo bien hecho. Y a veces tomamos un margen más pequeño por un trabajo sencillo. Si nosotros como empresa detectamos cuál es nuestra especialidad, donde el cliente sí está dispuesto a pagar más por lo que hacemos, vamos a poder tener una propuesta real de valor. Y con esa propuesta de valor, entonces sí puedes buscar candidatos específicos. Y lo último yo diría que es el tema de productividad. Hay entidades que ya están establecidas, que están muy bien formadas, pero siguen con cierto nivel de eficiencia en su operación. De entrada, trabajar un turno en empresas que tienen maquinaria CNC, pues es un desperdicio porque tienes el segundo y tercer turno que no ocupas, ¿no? Igual con la gente, si tienes gente que dice, oye, me cuesta trabajo contratar gente y prepararla y la rotación de gente, ¿qué tanto puedes hacer que de las labores que hacen esas personas se puedan simplificar, automatizar o de cierto modo absorber con tecnología, que no necesariamente tengas que incrementar el headcount de la empresa, la cantidad de personas que trabajan en la empresa, sino más bien cómo nos hacemos más productivos? En algún momento platicamos con Alex Kaplum en Querétaro. Decía, oye, el reto no es hacer más en México, ¿no? Una empresa que haga 20 moldes en México no está mal, porque en Alemania hay muchas de esas. El tema es que hagamos los moldes mejor hechos, los más fiables, pero sobre todo muy productivos. Que sean moldes que en un tiempo de entrega muy competitivo con China, hoy el cliente esté dispuesto a pagarlo, ¿no? Es decir, si China hoy te dicen, en 10 semanas te tengo un molde, como en México podemos hacer ese mismo molde, tal vez con un diferencial de precio, porque no vamos a llegarlo a pagar, pero el cliente va a pensar, decir, oye, esto a mí me hace que simplifique mi cadena de valor, tengo a mi proveedor a la mano, recorto la logística, le pago el porcentaje que sea de más. ¿Contesté tu pregunta? Gracias. ¿Alguna más? Buenas tardes. Mi nombre es Rolando, ingeniero Medranos. Voy a hablar de su trabajo, de su exposición. Me parece una muy buena perspectiva. Menciona muchos aspectos que quizá a muchos inquiete, a muchos no. Y creo que también omite algunos otros aspectos. No sé si son cuestiones políticas, pero bueno, para tratar de dimensionar la situación, por ejemplo, desde hace como 10 años y quizá más, pero lo que yo vi, o sea, lo que yo he visto, por interesarme directamente en algunos aspectos académicos, por ejemplo, los asiáticos en revistas de investigación ya aparecían mínimo 1 de 4 o 5 que están en una lista de investigación. En revistas del Sevier, por ejemplo, aspectos académicos que están en universidades del Reino Unido, de Estados Unidos, etcétera. Creo que eso incrementa mucho lo que está mencionando, ¿no? Lo que ellos han tenido que invertir en educación. ¿Son bilingües o trilingües? No lo sé, pero eso refleja mucho de ese esfuerzo que ellos tienen. 2, en México la educación no está así, no quiero decir que esté mala o que no sea lo suficiente, pero no está para esos pasos agigantados como están ahí. Si yo, por lo que he leído en los periódicos y lo que vi en los Juegos Olímpicos anteriores realizados en Japón, que muchos deportistas antes de llegar a esta edición de Japón tuvieron que irse de la delegación del Comité Olímpico Mexicano por todos esos malos manejos de las autoridades del Comité Olímpico y fueron a representar a otras delegaciones en el mundo, y en México los que se quedaron no dieron los frutos que esperaban.
y mejor los que fueron al extranjero o representar otras delegaciones sí consiguieron, pues creo que las mismas instituciones en el país son un mismo pie para ese desarrollo. O sea, si yo tengo esa visión o como lo veo, varios deportistas que se fueron consiguieron algo y los que se quedaron fueron los menos que consiguieron. Y si así sucede en las instituciones públicas, bueno, es un tema delicado porque es política y es directamente con el gobierno. No sé si directamente con la iniciativa privada, pero si en eso está, dos, la inversión o como mencionó, no siempre se tiene la infraestructura para ese desarrollo, para tener la práctica o ese contacto con la industria en un aspecto real. Creo que más bien eso también tenía que haber sido mencionado, ¿no? No sé qué, no sé por qué no mencionó esos aspectos, pero pues ahí creo que hay una respuesta o un gran problema también. Bueno, hay muchas cosas que son muy interesantes y ya, no sé qué opinión tenga con respecto de lo que digo, pero desde el aspecto de investigación yo veo desde hace tiempo, ahora 4 o 5 están en un artículo, por muy sencillo que sea, hasta por muy complejo que pueda presentarse, en universidades de muchas partes del mundo. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rolando. Rolando, Rolando. gracias. Mira, efectivamente es difícil abarcar todos los elementos que China ha hecho bien. En el tema industrial, cuando tú hablas de toda esta transformación de 70 años, ellos meten a la academia, ¿no? Si quiere y el que quiera, con gusto les comparto el documento de las Naciones Unidas, donde hace el análisis de estas políticas. Entonces, de todos estos que yo les resumí de manera muy general, hay partes que incluye precisamente a la academia y procesos que hablé yo de ahí de innovación, donde meten precisamente instituciones de innovación y de desarrollo, de investigación y desarrollo. Para México yo te diría el sentir del empresario mexicano y hablar con una crítica constructiva no es hacer política, diría yo, ¿no? China ha crecido lo que ha crecido en 70 años con la ayuda de su gobierno. México ha crecido lo que ha crecido a pesar de su gobierno, ¿no? Entonces, yo te diría que si el empresario mexicano, que hoy veo varios aquí, yo te dice, ¿qué ayuda han recibido el gobierno? Te dice, pues ninguna, ¿no? Todo lo han hecho por sus propios recursos. Sí ha habido ayuda a empresas extranjeras de gran envergadura, digamos un Ford Motor Company, y no es que sea celo, ¿no? Porque dice el gobierno, bueno, le ayudo a un OEM de automóviles que haga una planta y va a generar 5,000 empleos, está padrísimo, ¿no? Pero ayúdale a 1,000 empresarios mexicanos que le van a dar 50 plazas de trabajo en zonas donde no llegan esas empresas y vas a volver a generar 5,000 empleos. Pero eso no ha existido. Ha habido algunos elementos, la Asociación de Moldes, por ejemplo, en su momento obtuvimos algunos programas. Yo creo que el tema de aquí y que nos lleváramos todos de tarea es, hay que participar de estos eventos de asociaciones, de cámaras de comercio, de movimientos finalmente que son de empresarios y que den representación para que entonces podamos hacer al gobierno reconocer si queremos un cambio como industria, como individuos, tenemos que ser más participativo en las entidades que nos interesen. Por ejemplo, la Asociación de Moldes está trabajando precisamente para que el gobierno pueda patrocinar un programa de educación nacional, que el gobierno ayude a desarrollo de investigación y innovación para ese mismo sector, pero todo queda en una intención, ¿no? Entonces, conclusión, sí faltan muchos aspectos, ¿no? Sería imposible abarcarlos en una plática de estos, pero yo creo que la tarea como tal queda que nosotros como empresarios y personas participemos
de estas asociaciones industriales y de comercio y a través de ellas hagamos patente nuestras necesidades y que finalmente esperemos en algún momento crezcamos con nuestro gobierno y no a pesar del gobierno. Gracias, Rolando. Muy bien, pues agradecerles y una disculpa que no me moví hoy, como no bailé como siempre, pero me lastimé una pierna, no me pude mover. Gracias a todos y espero que haya sido de su interés.